El gobierno de Israel aprobó este domingo un voto de no confianza contra la fiscal general del Estado, Gali Bajaraf Miara, iniciando un inédito proceso de destitución. La medida se da en medio de crecientes tensiones por la guerra con Gaza y ha desatado fuertes protestas en todo el país. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El gobierno israelí inicia un proceso inédito para destituir a la fiscal general del Estado, una decisión que levanta protestas en todo el país mientras siguen los ataques en Gaza. Un bombardeo israelí contra un hospital de la Franja causa 5 muertos. Ekrem İmamoğlu ya está en prisión preventiva. La detención del recién destituido alcalde de Estambul ha desatado las mayores protestas antigubernamentales en Turquía en más de una década. İmamoğlu niega todas las acusaciones, denuncia que es víctima de una ejecución sin juicio. Y la delegación ucraniana llega a Arabia Saudita para participar en unas conversaciones dirigidas por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia. Pero mientras Washington espera un rápido final del conflicto, continúan los ataques entre ambos bandos. Comenzamos, bienvenidos. El gobierno israelí aprobó por unanimidad una moción de censura contra la fiscal general del Estado, en lo que constituye el primer paso simbólico para su destitución. La legislación israelí establece que el encargado de cesar a la fiscal general es un comité de 5 miembros que deberá votar ahora a favor del cese. La votación tuvo lugar entre fuertes protestas en las calles, motivadas no solo por la moción de censura contra la fiscal general. El intento del primer ministro Benjamin Netanyahu de destituir al director de los servicios de inteligencia y la reanudación de los ataques sobre Gaza han crispado los ánimos de gran parte de la población. Muchos exigen la dimisión de Netanyahu. Escuchemos ahora la opinión de algunos ciudadanos israelíes en las calles de Jerusalén. Hasta ahora, los israelíes han protestado muy educadamente. Ahora vemos cómo el Estado de Derecho se desmorona ante nuestros ojos. Estamos a un paso de perder nuestra democracia. Los últimos 2 años han sido una larga lucha, con cada vez más cosas sucediendo y el gobierno intentando aprobar más leyes antidemocráticas. Todo esto ocurre al mismo tiempo que una guerra que ha perdido su significado y su propósito. Y ampliamos ahora la información con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, háblanos de las protestas que estamos viendo este domingo. Es el 5º día de protestas consecutivo desde que Israel reinició la guerra en Gaza, rompiendo el alto el fuego con Hamás. ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Hola Silvia, efectivamente el 5º día en el que se reúnen miles y miles de personas en Jerusalén, pero también en Tel Aviv, y donde la violencia policial también está cobrando protagonismo. Lo que está pasando es que están protestando por lo que pasó hoy, que es que se aprobó unánimemente en el gabinete de gobierno la cesión de la fiscal general del Estado, Gali Bajaraf Miara, lo cual indica que esa es la intención del gobierno, evidentemente, pero todavía para que eso sea efectivo tiene que pasar por bastantes otras fases, entre ellas, como mencionabas, un comité y más procedimientos legales que pueden demorarlo meses. La cuestión es que realmente la población, la opinión pública está en las calles, como no habían estado antes, y las encuestas indican que el 63% de los israelíes, esto lo indica la última encuesta hecha hace 2 días por el Canal 12, el 63% están muy preocupados por la democracia del país. Incluso el casi 40% de los votantes de los que apoyan a la coalición de gobierno dicen también estarlo. Y este es el clima que se respira. Bueno, protestas en las calles mientras Israel anuncia el envío de refuerzos a Gaza, además de la creación de un organismo para reubicar a la población de Gaza. Parece que el plan de Trump cobra forma, ¿no? ¿Qué significan estos movimientos y qué nos dicen sobre los próximos pasos de la ofensiva israelí tras el fin de la tregua? Hay muchas cosas que están pasando y si bien todo parece que toma una única dirección, que es la idea aquella de Trump, que no
plan todavía no es un plan en realidad, porque no tuvo en cuenta un montón de factores como la legalidad internacional, los derechos humanos, que si bien algunos gazatíes, muchos gazatíes seguramente quieren abandonar Gaza, quien gobierna Gaza probablemente no les permita hacerlo, que no hay países de acogida, en fin, no tomó en cuenta un montón de cosas, pero esa idea resonó bastante bien en algunos oídos aquí en Israel, particularmente en la coalición de gobierno, y en realidad lo que parece que están usando esta idea de desmovilizar y sacar a los gazatíes, y por eso han creado una administración que vaya a implementarlo. De nuevo, no se sabe muy bien cómo va a ser eso desde el punto de vista de la legalidad, y parece que se trata de una presión israelí muy fuerte sobre Hamás. Lo está diciendo de varias maneras. Ya están cientos de miles de reservistas desplazados, eso dice el ejército, para entrar de nuevo en Gaza. Por ahora la ofensiva es localizada, a pesar de los muchos muertos sigue siendo localizada, pero se están moviendo hacia el sur, hacia Rafah, donde han atacado hoy. Y como decimos, hay fuentes del ejército que dicen en condición de anonimato que esto es una presión fuerte para que Hamás devuelva a los rehenes y se avenga a negociar, porque Israel todavía quiere negociar y Hamás dice que también, pero que si esto no sucede de una manera más o menos rápida, la entrada por tierra va a ser contundente. Así que hay un doble mensaje aquí. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Un ataque aéreo israelí alcanzó este domingo el hospital Nasser de Gaza, en la ciudad meridional de Yan Yunis, causando al menos 5 muertos y varios heridos, según médicos de ese centro. El ataque, que impactó en la sección de cirugía del hospital Nasser, iba dirigido contra un militante clave de Hamás, según informó el ejército israelí. La agencia de noticias Shehab, afiliada a Hamás, organización considerada terrorista por varios países y la Unión Europea, dijo que se trata de Ismail Barhoum, miembro de la oficina política de ese grupo islamista. El número de muertos en Gaza ha superado los 50.000, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás. Naciones Unidas dice considerar a esa entidad como una fuente fiable. Y nos vamos a Turquía. Manifestantes en Estambul se enfrentaron a la policía tras la detención y destitución del alcalde de la ciudad, quien ha sido enviado a prisión mientras espera juicio por cargos de corrupción. La detención de Ekrem İmamoğlu esta semana ha desencadenado las mayores protestas antigubernamentales en Turquía en más de una década. Los manifestantes han calificado su arresto de antidemocrático. İmamoğlu es ampliamente considerado como el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan de cara a las elecciones del 2028. De camino a la prisión, 4 días después de que la policía lo arrestara en su casa. La detención de Ekrem İmamoğlu por cargos de corrupción ha desatado la mayor oleada de protestas en décadas en Turquía. Decenas de miles de personas toman las calles cada noche, a menudo enfrentándose a la policía. İmamoğlu permanece desafiante y ha subido la apuesta en un creciente enfrentamiento con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Queridos ciudadanos, Turquía se ha despertado hoy con una gran traición. El proceso judicial que se está llevando a cabo no es un procedimiento judicial, es una completa ejecución extrajudicial. Invito a nuestra nación a una lucha responsable por los derechos. Esta lucha por los derechos es una cuestión para el futuro de nuestra nación y de nuestros hijos. Sus seguidores fueron más allá, votando este domingo por él en unas primarias para medirse a Erdogan en las presidenciales de 2028. Ekrem İmamoğlu se dirige ahora mismo a la cárcel, pero también está camino a la presidencia. Para sus partidarios está en juego el futuro inmediato del país. Erdogan piensa que él es el líder o el rey del país, pero no lo es. Estamos aquí para mostrarle que no es nada sin nosotros, que podemos derrotarle. Esto va más allá de un partido político o de İmamoğlu. Es un problema de injusticia e ilegalidad generalizadas. Turquía está sumida en la oscuridad desde hace 23 años y la gente está cansada de esto. Parece que el cálculo de Erdogan pasa por una larga estancia en prisión para İmamoğlu, que le aparte de la carrera por la presidencia en 2028, algo que sus simpatizantes están decididos a impedir.
Y un equipo negociador encabezado por el ministro de Defensa de Ucrania se reunió este domingo en Arabia Saudita con funcionarios estadounidenses en el marco de los esfuerzos diplomáticos de Washington para poner fin a la guerra entre Kiev y Moscú, que ya lleva 3 años. Según declararon los representantes ucranianos, tras esta reunión se trató de un primer debate muy productivo. Sin embargo, pese a la iniciativa, Rusia continuó lanzando ataques con drones durante la noche y aseguró haber interceptado a su vez una ofensiva ucraniana. Los drones rusos tuvieron como objetivo las regiones de Kiev y Zaporilla. El silencio de la noche es interrumpido de nuevo por el estruendo de las explosiones causadas por una multitud de drones rusos en dirección a Kiev. La mayoría son interceptados, pero no todos, y una vez más son los civiles los que sufren. El ataque nocturno ruso contra Kiev y Zaporilla dejó al menos 6 muertos y decenas de heridos. Hubo un estallido. La gente gritó. Fue aterrador. Una persona en llamas gritaba desde allí. Este último ataque ruso llegó antes del arranque de las conversaciones de paz en Arabia Saudita, lideradas por Estados Unidos, en las que algunos depositan sus esperanzas. Me siento mal. No quiero que esto continúe. Ojalá acabe con las negociaciones. Espero que las negociaciones pongan fin a esto. Eso esperamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Confiamos en que todo acabe y haya paz en nuestro país. Este domingo en Riad, el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov se reunió con la delegación estadounidense. El lunes lo harán los diplomáticos estadounidenses y rusos. Previamente, algunos comentarios del enviado estadounidense Steve Witkoff en Fox News causaron perplejidad. Me preguntaron mi opinión sobre cuáles son los motivos a gran escala del presidente Putin. Y simplemente dije que no veo que él quiera tomar toda Europa. Esta es una situación muy diferente de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no existía la OTAN, así que aquí solo hay unos países que están en armas. Y yo le tomo la palabra en ese sentido. Y creo que los europeos están empezando a creer eso también. Pese a que Witkoff espera avances en las negociaciones en Riad, Rusia y Ucrania son menos optimistas. Kiev considera que las conversaciones son puramente técnicas y el Kremlin las califica de difíciles. Y el Papa Francisco ha abandonado el hospital de Roma, donde ha pasado 5 semanas combatiendo una doble neumonía que ha tenido preocupados a sus fieles en todo el mundo. El Papa, de 88 años, saludó y dio las gracias desde un balcón a la multitud que le esperaba en el exterior del hospital Gemelli. Además, Francisco exigió este domingo el cese inmediato de los ataques israelíes en Gaza, en víspera de la visita de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, a Israel y los territorios palestinos. El alta, mejor dicho, del pontífice, cuyo estado mejoró paulatinamente en las últimas semanas, se esperaba con impaciencia ante el aumento de los interrogantes sobre su capacidad para reanudar sus actividades. Antes de este informativo, hablamos con el periodista Darío Menor Torres en el Vaticano y nos comentaba cómo fue el regreso del Papa. Vamos a escucharlo. Sí, el Papa Francisco ya está en la Casa Santa Marta, la residencia dentro del Vaticano, donde vive, después de que hoy haya recibido el alta médica y haya podido dejar el Hospital Gemelli de Roma, donde recordemos que fue ingresado el pasado 14 de febrero por una infección en las vías respiratorias que después se complicó y derivó en una neumonía bilateral. Los médicos que le han atendido explicaron ayer que Francisco, durante esta larga hospitalización, ha tenido 2 crisis muy graves en las que su vida ha corrido peligro. De hecho, todavía no está plenamente recuperado y por eso va a tener que permanecer durante los próximos 2 meses haciendo reposo y convalecencia. Los médicos, de hecho, le han recomendado que no participe en encuentros multitudinarios y tampoco en citas que le exijan un esfuerzo fuerte, y es por ello que hay serias dudas de que Francisco, que recordemos que tiene 88 años, vaya a poder presidir la maratón de celebraciones de la Semana Santa. Antes de regresar al Vaticano desde el Gemelli, Francisco ha querido hacer una parada esta mañana en la Basílica Romana de Santa María la Mayor para hacer allí una ofrenda floral a la Virgen.
Y finalmente, una nueva señal de retorno a la normalidad en uno de los puntos turísticos más concurridos de Europa. Este domingo llegó a la isla griega de Santorini el primer crucero de la temporada. Muchos de sus habitantes tuvieron que huir a principios de año a causa de una serie de fuertes terremotos. Sin embargo, las autoridades han dado luz verde a su regreso después de que los científicos afirmaran que la actividad sísmica estaba disminuyendo. La isla de Santorini es uno de los destinos más populares del Mediterráneo, con más de 3 millones de visitantes el año pasado. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.